sobre la asfixia perinatal. Nuestra tutora es la doctora Vilma Pasaquis. Y pues bueno, antes de iniciar, es importante tener en cuenta que la asfixia perinatal es una de las principales causas de morbimortalidad neonatal. Y bueno, además de esto, también debemos tomar en cuenta que tiene consigo secuelas graves para los recién nacidos, por ejemplo, en el desarrollo cognitivo, y también pueden sufrir de parálisis cerebral. Y esto además lleva consigo problemas en cuanto a la carga social y económica en las familias y en el sistema de salud. Por lo tanto, en esta oportunidad nosotros vamos a hablar, o hemos clasificado la exposición en definición y epidemiología, fisiopatología, etiología y factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico y manejo y tratamiento. Entonces, la asfixia perinatal se define como una condición en la cual el recién nacido presenta una privación oxigenatoria y bueno, esto desencadena situaciones de isquemia y hipoxia. Según la OMS, el porcentaje global es de 10.8 por cada 1000 nacidos vivos y este porcentaje incrementa cuando el peso es menor a 1500 gramos hasta un 44.7%. La mortalidad llega hasta el 20% y más de 1 millón de recién nacidos presentan complicaciones, siendo la más importante la encefalopatía neonatal hipóxico-isquémica, que es de 1 a 1.5 recién nacidos de cada año. Y en el caso de las Américas, la OPS nos indica que la asfixia perinatal es una de las principales causas de mortalidad y que esto depende de los ingresos bajos o medianos que tiene el país, y la mortalidad puede llegar hasta un 25%. En cuanto a la epidemiología nacional, en Ayacucho se ha visto que dentro de las causas de muerte neonatal, la asfixia se encuentra en un 19%. Y a nivel nacional, en el año 2023, se ha visto que la asfixia perinatal se ha asociado a un 15% de mortalidad neonatal. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, durante el cambio de la vida intrauterina a la vida extrauterina, el recién nacido sufre adaptaciones a este cambio. Y dentro de esas adaptaciones, el cuerpo del recién nacido lo que hace es una distribución del flujo sanguíneo, principalmente cuando existen problemas relacionados a la hipoxia, dándole más flujo sanguíneo al cerebro, a las arterias coronarias, a las glándulas suprarrenales y privándoles el flujo sanguíneo a los riñones, a los pulmones, al hígado y a los músculos. Esta adaptación, si es que la hipoxia se mantiene prolongada, lleva consigo complicaciones relacionadas a la falla orgánica, la falla multiorgánica, siendo estos órganos que recibieron un flujo los más afectados. Y bueno, cuando ya el sistema no puede mantenerse, el cerebro es quien sufre más. Y en este caso es importante tomar en cuenta los factores prenatales para poder prevenir este tipo de situaciones. En el caso del problema neuronal que causa la hipoxia, se basa principalmente en la disminución del flujo sanguíneo central, cerebral, la disminución de las reservas de energía y el aumento del ácido láctico. Esto se da principalmente por la disminución del ATP. Como no existe una buena oxigenación neuronal, el metabolismo aerobio que tiene la célula necesita cambiar a un metabolismo anaeróbico, y esto lleva consigo a una menor producción de ATP y a la acumulación de lactato. Entonces el lactato lo que hace es aumentar el pH y la disminución del ATP lleva consigo fallas en cuanto a las bombas, por ejemplo, de sodio y potasio ATPase. Esta falla de la bomba impide que el sodio sea expulsado de la célula. Por lo tanto, además de que lleva consigo el ingreso osmótico del agua y genera un edema, también altera la despolarización de las neuronas, y esto hace que se libere el glutamato de forma descontrolada,
y esto a su vez permite que se abran los canales de calcio y de sodio y esto genere más edema. Y además el calcio tiene dentro de su daño a la afectación mitocondrial y al desregularse la capacidad de la mitocondria se dificulta el proceso de la apoptosis y se llega a la necrosis. Y en los demás órganos el mecanismo de daño se basa en la isquemia, el acúmulo de los radicales libres de oxígeno y la inflamación. Ahí, bueno, en el corazón la hipoxia lo que genera es fallas en cuanto a la contractibilidad y la excitabilidad. Por lo tanto, el recién nacido sufre de bradicardias, hipotensión y fallas en las válvulas auriculoventriculares. En el caso de la encefalopatía isquémica se ha podido ver 4 fases. Una fase aguda en la cual se da el primer daño, ¿no? con la acumulación del agua, la formación de los edemas en el tejido nervioso y la inflamación. En la fase latente se da una recuperación del metabolismo que tienen las neuronas. Y en este caso se ha visto que la fase latente depende del daño que se da en la fase aguda. Entre mayor daño existe un menor tiempo de latencia. La importancia de esta fase es que se considera una ventana terapéutica, porque en esta fase se debe de empezar con el tratamiento necesario para disminuir las secuelas que puedan darse. Después tenemos una fase secundaria en la cual se da el segundo daño, y en este caso el mecanismo principal es la acumulación de lactato y el aumento del pH y el daño mitocondrial. En la fase terciaria se da el tercer daño, y en este caso en la fase terciaria se da un daño cerebral permanente y por lo tanto problemas en el desarrollo cognitivo. Dentro de la etiología y los factores de riesgo se habla del evento centinela. El evento centinela es cualquier factor o los factores de riesgo que se ven asociados al estado de hipoxia en el recién nacido. Estos pueden ser dependientes de la madre, de la placenta o del feto. En el caso de la madre se asocia a preeclampsia, diabetes, infecciones como una ictus, una corionionitis o una sepsis. En el caso de problemas de la placenta tenemos el prolapso del cordón umbilical, la insuficiencia placentaria, rotura uterina, desprendimiento de placenta, presencia de líquido meconiano. Y en el caso del feto tenemos la prematuridad, la macrosomía fetal, malformaciones congénitas o los fetos múltiples. De todas estas, las más importantes son el prolapso del cordón umbilical, la rotura uterina, el desprendimiento de placenta y la prematuridad. Continuando con la exposición, hablaremos sobre las manifestaciones clínicas en un neonato con asfixia neonatal. Antes de poder pasar al cuadro clínico, en algunos artículos menciona que para sospechar de una asfixia perinatal puede haber presencia del líquido amniótico con meconio, así como también la irregularidad en la frecuencia cardíaca. Y esto se debe principalmente a que el feto, como lo explicó mi compañero, está frente a un estado de estrés neonatal, ya sea por los diferentes factores. Entonces, generalmente el cuadro clínico de un neonato con asfixia perinatal es este, ¿no? Recién nacido prematuro que tiene antecedentes de este riesgo, como ya lo mencionó mi compañero, para asfixia perinatal, y lo que más destaca es la regresión del tono muscular, la dificultad respiratoria, la pérdida de conciencia, la intolerancia a la vía oral, con alteración en la perfusión y retraso en la primera micción. Y esto es consecuencia, como ya lo vimos, ¿no?, de esa hipoxia que ocurre a nivel de los diferentes sistemas. Aquí, por ejemplo, un caso clínico que es de asfixia, por ejemplo, ¿no? Es un recién nacido con antecedente de madre con placenta previa, como se evidenció, que sería un factor de riesgo con 33.1 edad gestacional corregida por Capurro, el AGA 3 de 3, que es el primer criterio que lo veremos
con pérdida de la conciencia, flácido, sin llanto. Se realiza intubación y se manda a gasometría arterial de cordón umbilical encontrando un pH 6.9 y diferencia de base de 20, que también es un segundo criterio que veremos más adelante, y posteriormente el recién nacido comienza con convulsiones, que este es un tercer criterio de datos de un daño neurológico. Además de ello, de estos cuadros clínicos que se presenta, debido a la hipoxia se puede manifestar falla orgánica múltiple en diferentes sistemas. Por ejemplo, en el neurológico puede presentarse como una encefalopatía hipóxica isquémica, y eso es lo que conlleva que haya una depresión del tono muscular, una pérdida de los reflejos y la pérdida de conciencia, y una de las consecuencias más graves que son las convulsiones. También el aparato digestivo, la intolerancia digestiva o la enterocolitis necrotizante, ¿no? Que debido a la isquemia que ocurre en el sistema digestivo, se vuelve más permeable, haciendo que la microbiota pueda colonizar, ¿no? Causando una enterocolitis. Luego, a nivel hepático, una elevación de las enzimas. En el respiratorio, debido a que es una hipoxia y el neonato no puede respirar, se va a presentar un sistema de distrés respiratorio. En el cardíaco, al igual que en el neurológico, una cardiomyopatía hipóxico-isquémica. Van a haber elevación de enzimas cardíacas debido al daño cardíaco que se genera. Una presión arterial media baja, bradicardia o taquicardia. Es por eso que para sospechar es una variabilidad de la frecuencia cardíaca y también incluso un choque. A nivel hematológico, una trombocitopenia, y el riñón principalmente se describe como retraso de la primera infección. Bien, entonces, cuando hablamos de... ahora, otro punto para recordar, como anteriormente les había presentado un caso clínico típico de un niño con asfixia perinatal, también es importante hablar de la encefalopatía hipóxica isquémica. Esta se denomina como un síndrome clínico de disfunción neurológica aguda, y su gravedad es variable, y que acontece principalmente tras una asfixia. Algunos autores la van a definir como una manifestación clínica neurológica más característica de la asfixia en un neonato a término. Su clasificación básicamente puede ser leve, moderada o grave, pero también va a depender de la escala que tome. Para la encefalopatía hipóxica isquémica existen varias escalas, pero las más utilizadas y las que más se ha visto que tiene especificidad son la de Sarnat o Thompson. Entonces, aquí podemos encontrar la clasificación de Sarnat, con los diferentes grados. Ahora, y por otro lado, también, siguiente, podemos ver la clasificación de Thompson, o también llamada como escala de Thompson, que también, se le dice puntuación porque justamente, al igual que el habla, tiene la puntuación, ¿no? Y por ejemplo, si es una puntuación de 0 a 10, se denomina una encefalopatía hipóxica isquémica de gravedad leve, de 11 a 14 moderada y de mayor de 15 severa. La anterior. Entonces nos preguntaremos, ¿no? ¿Cuál podemos utilizar? ¿Sarnat o Thompson? Bueno, según la bibliografía menciona que puede ser cualquiera de las dos, debido a que ambas pueden determinar la gravedad y el pronóstico. Pero, ¿cuál es la diferencia, no? La de Sarnat generalmente toma en cuenta al encefalograma, ¿no? Por ejemplo, si debe estar normal, alterado o anormal, ¿no? En el caso que se presenten convulsiones. En cambio, la de Thompson, siguiente, no va a requerir, como observamos aquí, un encefalograma, ¿no? Y algunos artículos mencionan que este es más específico. Bien. Ahora, ¿cómo se hace este diagnóstico? Bueno, hicimos una revisión de las diferentes guías que hablan sobre cómo se diagnostica una asfixia perinatal. Aquí en Perú, el MIESA, la guía de práctica clínica,
nacimiento. Y básicamente la base de los criterios, de la mayoría de los criterios diagnósticos es a partir de la Academia Estadounidense de Pediatría, así también como el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología. Entonces, aquí ya después no pueden ver cuál es la diferencia de los criterios, ¿no? Entonces, en la norma técnica del MINSA, en la que habla de la atención de los nacidos con asfixia en el nacimiento, menciona que el diagnóstico clínico de asfixia perinatal es cuando se cumplen todos estos criterios, que sea un pH menor a 7 o una diferencia de bases a menos 12 milimol por litro. En algunas guías se puede ver hasta 10, si no me equivoco. El Apgar, que sea de 0 a 3 a los 5 minutos, y presencia de encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Es decir, ver síntomas, ¿no? Bueno, como por ejemplo la hipotensión, alteración de la conciencia y las convulsiones. Algunas revisiones la llaman como la triada bioquímica. Bueno, y los exámenes auxiliares que se pueden pedir son los básicos, ¿no? El hemograma, hemoglobina, hematocrito, un análisis de gases arteriales, y esto es del cordón umbilical, debido a que necesitamos saber el pH. Y generalmente este análisis de gases arteriales se toma a los 30 minutos, hasta máximo los 30 minutos después que han nacido. También los electrolíticos séricos, urea, creatinina, exámenes de función hepática, glicemia, una radiografía de tórax, una ecografía cerebral y bueno, otros exámenes que básicamente nos indican, ¿no?, que la hipoxia, que un paciente nacido con hipoxia afecta a los diferentes sistemas. La siguiente. Entonces, el manejo y tratamiento. Bueno, ya para terminar. En realidad lo que hemos revisado es que no existe un tratamiento específico para la asfixia perinatal, pero sí hay medidas generales preventivas y también como la terapéutica, ¿no? Las medidas generales y preventivas, y que es lo que deberíamos llevarnos, ¿no?, del seminario, además de reconocer los factores de riesgo, es que debe haber una captación precoz de la gestante desde el primer semestre, ¿no? Al igual que un control prenatal adecuado, porque hemos visto que no hay muchas gestantes que no tienen con sus controles, ¿no? Entonces tampoco podemos saber los factores de riesgo y por ende evitar ese evento centinela. Y la terapéutica, que básicamente si es un neonato con asfixia, es que no se encuentra, no está respirando, ¿no? Entonces se debe evaluar la función cardiorrespiratoria, así también como la frecuencia cardíaca. Luego la ventilación de la vía aérea, como hemos visto en el seminario anterior, el RCP neonatal, que básicamente lo primero que va a restablecer es la función cardíaca y luego la respiratoria. Así también hace evidencia, la norma menciona que se debe haber una restricción hídrica, un manejo respiratorio adecuado, un tratamiento de las convulsiones, si es que lo hubiera en el caso de que se presente la encefalopatía, un reposo gástrico, vigilar y también tratar si hay las complicaciones multisistémicas. Y finalmente la neuroprotección, ¿no?, que la veremos más adelante, debido a que existe la hipotermia terapéutica, que básicamente su función es proteger el cerebro. Siguiente. Entonces aquí también, para que después lo puedan revisar, en la guía menciona, ¿no?, que en cada categoría de salud que te encuentres puede haber cuidados primarios y básicos, cuidados esenciales y cuidados intensivos. Bien. Entonces, la hipotermia terapéutica, este es el tratamiento actual de elección para manejar la hipoxia secundaria, la injuria secundaria causada por la asfixia. En otras palabras, para tratar la encefalopatía isquémica. Sin embargo, no todos los neonatos, los recién nacidos, pueden ser admitidos en el protocolo.
Existen varios criterios de protocolo, pero el que hemos tomado en cuenta es del Instituto Nacional Materno-Perinatal, ¿no? Que hay criterios generales de inclusión. Generalmente te pide que sea una edad gestacional mayor o es igual a las 35 semanas. Igual, las otras guías de otros países, por ejemplo en México, mencionan lo mismo: un tiempo de vida menor a 6 horas, un peso al nacer mayor o igual a 2.000 gramos, el consentimiento informado de los padres y signos clínicos de encefalopatía moderada o severa, ¿no? Es decir, usar la escala de Thompson. Ahora, estos son los criterios generales. Ahora, también existen los criterios específicos de inclusión, que son justamente estos tres, ¿no? Que está el historia de un evento perinatal agudo, es decir, de un evento centinela, el puntaje Apgar menor o igual a 3 a los 5 minutos, la necesidad de ventilación asistida y los gases arteriales de cordón en la primera hora de vida, como ya lo había mencionado, ¿no? O sea, es decir, el criterio diagnóstico. Ahora, por otro lado, si ven que es la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, menciona que para ellos solo hay 3 criterios de inclusión, que vendrían a ser el puntaje Apgar menor, una historia de evento perinatal agudo y los gases arteriales. Siguiente. Entonces, bueno, existen diferentes tipos de hipotermia terapéutica. Dentro de ellas es la hipotermia natural, la hipotermia pasiva o no inducida y la hipotermia inducida. Bueno, la pasiva o no inducida básicamente es un enfriamiento que ha logrado el recién nacido, pero que no se ha aplicado medidas de calentamiento activo. Ahora, de todas estas 3, la que más tiene, según los estudios, mejor pronóstico y mejor resultado de tratamiento es la hipotermia inducida, y que a la vez puede dividirse en 2, ¿no? Un enfriamiento corporal total y una hipotermia cerebral selectiva. De estas 2, la que más se usa y la que más permite tener un mayor efecto es la hipotermia corporal total, ¿no? Y se entiende, ¿no? Porque te enfría todo el cuerpo. Y bueno, para generalmente se va a usar colchones o mantas de hipotermia, y para la selectiva, que solamente va a usar un gorro de hipotermia. Ahora, aquí, por ejemplo, en una imagen podemos encontrar los equipos, ¿no? Porque para hablar de hipotermia es también todo un tema largo, pero en resumen, necesita equipos de monitoreos y también como mantas hipotermia, como se puede ver aquí en un recién nacido, y también sensores tanto para la temperatura superficial piel y una central en el esófago. Ahora, también esta hipotermia terapéutica tiene que tener ciertas características. Bueno, básicamente, como lo había mencionado, el objetivo es neuroprotector, o sea, permite que la isquemia en el cerebro se detenga, por así decirlo, ¿no? El inicio, como lo había mencionado, debe ser menos de hasta las 6 horas como máximo después que ha nacido. Se ha demostrado que tiene beneficio en los recién nacidos mayores de 35 semanas. La temperatura objetiva a la que se lleva es de 33 a 34 grados, la duración menos de 72 horas, es decir, que todo este tratamiento de hipotermia, la duración tiene que ser menor a 72. Y generalmente se va a recalentar, que hay una fase de recalentamiento con esta velocidad. Siguiente. Bueno, y finalmente aquí podemos ver cuáles son las fases de una hipotermia terapéutica, ¿no? Una hipotermia pasiva, como lo había mencionado, es un tipo de hipotermia. Luego viene la etapa de enfriamiento activo y finalmente la etapa de recalentamiento, ¿no? Que tiene que tener su velocidad. Y bueno, a través de esto también igual, no siempre se va vigilando la parte neurológica, la parte respiratoria y también cardíaca. Y se puede pedir también diferentes exámenes, como se puede visualizar aquí. ¿Sí? Y bueno, esas son las bibliografías que hemos utilizado y eso sería todo. Gracias.
puedes ir preguntando o participando, ¿no? ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Muchas preguntas? Sus compañeras han hecho una buena revisión, lo han expuesto muy didácticamente, entonces debe haber preguntas, dudas que tienen ustedes, ¿no? ¿Estamos 13?